Entrevista al día con Hernán Higuera. La semana pasada el país miró a través de los noticieros la detención de la ex comandante de policía Tanya Varela, del ex policía Rodney Rengel y del coronel José Luis Erazo. La Fiscalía General del Estado los acusó del presunto delito de difusión de información de circulación restringida al supuestamente divulgar datos del informe del caso León de Troya. Más tarde, el día viernes, se conoció que la jueza, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Pichincha, María Dolores Maldonado, no acogió el pedido de prisión preventiva que pidió la Fiscalía, y lo que dio fue medidas cautelares por circulación restringida de información en el caso León de Troya. Está con nosotros el doctor Hugo Espín para que nos explique al final qué pasó, ¿no? Hubo la mediatización del caso de parte de la Fiscalía, se puso fotografías, los comentarios en redes sociales, al fin cayó la madrina, ahora sí van a ver estos narcogenerales y todo ese tipo de cosas que uno lee. Pero y al final, estando en la audiencia, uno entiende cuáles son los argumentos y de qué le acusan. En este caso particular, la difusión de información, ¿qué tuvo que ver la fiscal, la general Tanya Varela? Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Realmente este caso debería ser analizado en múltiples aristas. La primera de ellas es, efectivamente, hubo una difusión de información reservada cuando se realiza una reunión entre el presidente de la República, la máxima autoridad de la Policía Nacional, de acuerdo a lo que establece el propio COESCOP y la Constitución, y la comandante general de la Policía, en la cual se estableció ciertos parámetros de esta reunión, y lo más importante, el tiempo. ¿Cuándo se realiza la reunión? En junio del 2021, mientras que el famoso caso León de Troya y su difusión se da en el año 2023. Tanya Varela, comandante general de la Policía Nacional, la primera mujer que llegó a esta dignidad, lo hizo hasta el mes de enero del 2022. Entonces, lo primero que nosotros le dijimos a la doctora María de los Ángeles Montalvo, en su calidad de presidenta de la Corte Provincial, es... no existe un principio fundamental de temporalidad. La investigación tiene que ser objetiva, y para que a mí se me atribuya un evento, un hecho, una circunstancia, lo primero que tiene que verse es si es que esa circunstancia, ese evento, dentro del tiempo, cumple los efectos para que se ejecute el verbo rector con el cual se fija la existencia de una presunción de delito. Todavía tenemos nosotros en el Ecuador un eje fundamental que es la presunción de inocencia. Aquí en el Ecuador lo que vimos en este caso el día viernes fue todo lo contrario. Fue un juzgamiento anticipado, una sentencia anticipada y un linchamiento mediático impulsado por la propia Fiscalía General del Estado. Lamentablemente, quien sí hubiera caído en el delito de difusión de información reservada fue la propia Fiscalía, cuando levantaba fotos de los allanamientos que estaban dentro de una investigación previa todavía, y se las publicaba a las 14:30 del día jueves, pero decía detención de vinculados al caso León de Troya, difusión de información reservada en letras chiquitas. Entonces, claro, se creó un ideario dentro de todo lo que era la retórica del día jueves, y ahí sí salieron esto de que cayó la madrina, al fin cayeron estos delincuentes, pero hay cosas más graves aún. Después de que se terminó la audiencia, se publicó una noticia en un portal con un total descriterio que decía: la madrina pagó $250,000 a la presidenta de la Corte para obtener la libertad. Y esto realmente es lo que más indigna, ¿no? La falta de objetividad, el hinchamiento mediático, la podredumbre que puede haber en la ética de ciertos comunicadores que alegremente pueden soltar cualquier tipo de afirmación. Yo sí creo que es importante entender tres eventos que son fundamentales. Primero, no hubo una prisión preventiva, nunca. Se ordenó la detención para fines de traslado de las personas innecesariamente a la audiencia de formulación de cargos, donde no es obligación que contra quien se formula cargos esté presente en la audiencia. Pero en el eventual caso de que se pueda dictar una prisión preventiva por la gravedad del delito, en ciertos casos como delitos de asociación ilícita, delincuencia organizada, estafas masivas, donde las penas superan los 10 años,
esta posibilidad que se activó por parte de la Fiscalía es totalmente proporcional a la pena que se enfrenta. En el caso que se investiga tiene una pena de 1 a 3 años, es decir, que aún en el supuesto que saldría una sentencia condenatoria, se podría pedir la suspensión condicional de la pena y los involucrados no irían detenidos. Consecuentemente, lo primero que se advirtió a la presidenta de la Corte Provincial fue que la solicitud de prisión para traslado de los 3 procesados, hoy procesados, era desproporcionada. El segundo elemento, se presentaron 65 indicios por parte de Fiscalía y en muchos de ellos se decía, estos indicios caben para los 3 procesados. Y quienes estuvieron presentes deben haber escuchado, por ejemplo, la materialización de los audios por parte del periodista Anderson Boscán en el portal La Posta en el año 2023. Si la general Varela se reunió en el año 2021, en junio, y todos los elementos de la difusión se dan en el año 2022-23, ¿de qué delito le atribuimos a la comandante general de ese entonces? Algo que a mí me quedó en duda es sobre esta reunión de la general Varela con el presidente Lasso. Ella dice que le preocupaba mucho que el general Víctor Arauz asuma un cargo de general inspector y que hay fotos y videos reunidos entre Danilo Carrera y Víctor Arauz. Eso consta en el proceso, ¿no? Es verdad. Y que lo que ella quería es evitar que Danilo Carrera ponga un general de su confianza. Y por ello ella fue al Palacio a advertirle al presidente Lasso. Entonces el presidente Lasso sí conocía de que su cuñado andaba metido en malos pasos. No específicamente sobre un tema de delincuencia organizada, de tráfico de narcóticos o de circunstancias que puedan estar inmersas en un delito grave, ¿sí?, ejecutado por el señor Danilo Carrera. Hasta ese momento era un ciudadano que tenía una trayectoria vinculada al deporte, directamente cuñado del presidente de la República, muy cercano a él, lo cual no ha sido nunca desconocido. O sea, la general Varela no conocía que era amigo de Cherres. Hasta ese momento, la amistad con el señor Cherres no era un delito. Hasta ese momento no había una investigación penal sobre este grupo que después fue procesado y que fue parte de una estructura criminal determinada por Fiscalía. Lo que advierte es lo que era una falta grave dentro del reglamento de disciplina de la Policía Nacional, que es la utilización de autoridades o personas civiles ajenas a la institución policial para beneficios policiales. Esto está dentro de las faltas del Código Orgánico de Entidades de Seguridad de Orden Público. ¿Y qué se le advierte al presidente? Señor presidente, estamos atravesando un proceso de calificación de la promoción 50 de los generales de distrito a generales de inspectores. El señor general Arauz se ha reunido con su cuñado, posiblemente para buscar un apoyo para que infiera o interfiera dentro del proceso y se lo haga a través de su cuñado para que él le pida a usted por la cercanía que existe. El presidente le responde, y esto está en las versiones de la general Varela y del propio presidente de la República: comandante, no se preocupe, dentro de mi gobierno nadie se va a meter ni va a interferir en las decisiones de la presidencia. Eso es lo que terminó la reunión. Esta reunión se da en el año 2021. ¿Cuáles otros elementos de convicción presentó Fiscalía? La reunión de la comandante general que fue solicitada es real. La comandante general ingresó a Carondelet y cumplió una agenda. Acompañada de Erazo, ¿no? Sí. El coronel Erazo, que es el jefe de investigación del caso León de Troya. Es el jefe del caso de investigación en ese momento de una IP abierta. Todavía no había caso León de Troya, porque eso es importante entender. Pero de lo que yo supe y lo que yo escuché en Fiscalía es que allí entregaron información que no se debía entregar al presidente. Eso es lo que dice la exposición de diapositivas, en donde estaban los detalles. Eso escuché yo. Y eso no es cierto, porque hasta esa fecha no había los progresivos, es decir, las intercepciones telefónicas. Hasta ese Pero ahí momento, dijeron que sí las exhibieron. Que el presidente sí escuchó. No progresivos. Él vio, de lo que se indicó ahí, es lo que él vio en la reunión, el que llegó a la reunión a un lugar donde se reunía el general Arauz, por fuera obviamente de las instituciones o de la formalidad que sí se cumplió en el caso de Otaña Varela. Pero aquí creo que es un tema muy importante,
Habría que preguntar qué es lo que considera Fiscalía difusión de información reservada cuando el presidente es la máxima autoridad de la Policía Nacional. Habría que preguntar si es que las reuniones del general Pablo Dávila con el presidente Noboa se considerarán mañana difusión de información reservada cuando todos los días se trata de los blancos de alta prioridad que tiene el Ecuador o situaciones que pueden afectar la seguridad pública. Entonces la general Tanya Varela confiaba en el coronel Luis Erazo, quien además con el teniente Rengel sí tenían un contacto con Anderson Boscan, que se estableció por ahí el nexo de difusión. Volvamos al tiempo. La general Varela confiaba en los 56,000 policías a priori. Es decir, una comandante general no puede dejar de confiar en sus oficiales. No había ningún elemento, ni existe ningún elemento hasta el día de hoy. No sabía que Erazo filtraba información con Rengel. Hasta el día de hoy no se ha comprobado eso. Tanto es así que el coronel Erazo cumple las funciones de jefe del subcircuito Manta en funciones, es decir, en servicio activo, en una de las provincias más complicadas, de una de las condiciones más complejas de seguridad, y a él se le ha confiado por parte de este mando, de este comandante general, esa función. Y ustedes, en el concepto, se genera una duda sobre la calidad o la transparencia que puede tener un oficial que siga en funciones. Si es que no hubiera tenido esta transparencia o si es que él hubiera sido, a consideración del mando institucional, una fuente de fuga de información, él tenía que haber sido sancionado disciplinariamente y separado de la policía. Tomemos en cuenta que estos eventos no son nuevos. Los eventos fueron determinados en 2023. Estamos 2025, empezando 2026. ¿Por qué se abre este caso así? Este caso yo creo que tiene algunas aristas de orden político. Realmente. ¿El beneficio de quién? La desproporción de la forma en la que se manejó el día viernes, tanto la difusión de información como las medidas que se pedían, prisión preventiva por el hecho de ser policía, es muy preocupante, y esta defensa técnica así lo advirtió. Por el hecho de ser policía no se puede pedir prisión preventiva, tiene que haber indicios claros, conducentes y que además sean suficientemente sustentables de que se ha cometido un delito. Yo creo que dejó en claro la señora presidenta el momento que emitía su resolución que ella tenía discrepancias sobre la forma en la que se formulaba, porque dijo la presidencia de la Corte no puede hacer una calificación objetiva de por qué se formula cargos, porque la titular de la acción penal es precisamente la Fiscalía. Pero se quedó una duda más allá de lo razonable, de los 65 indicios, ¿cuál fue realmente la difusión de la información? En el caso de Varela no se encontró, pero en el caso de Rengel y del otro policía, del coronel Erazo. Yo no puedo hablar por ellos, porque precisamente ellos tienen su defensa técnica. Yo puedo hablar por parte de mi defendida, que en el caso de ella no se probó la reunión fue formal entre la comandante general de policía y el presidente de la República. Usted en su defensa dijo que le extrañaba que no esté convocado el señor Boscan, que fue el que reveló el caso Gran Padrino con información que le entregaban los oficiales. Si el verbo rector es difundir información que tiene el carácter de reservado, como establece el artículo 180, numeral segundo, es obvio que tiene que estar dentro del proceso quien lo difundió. Y ninguno de los oficiales lo hizo directamente. Se lo hizo a través de un periodista que lo hizo público. Y de hecho, una de las materializaciones que se presentaron como indicios dentro de la formulación de cargos, precisamente el periodista Anderson Boscan, él agradece a los valientes servidores de la Fiscalía para haber entregado estos informes, al igual que de la policía. Eso es lo que nos dijo textualmente. Muy bien, doctor Espín, muchas gracias por explicarnos cómo se desarrolló este tema el día jueves y viernes con la vuelta a libertad de la general Tanya Varela con medidas cautelares, ¿no? Presentación cada 8 días, prohibición salida del país. Esas fueron, ¿no? Así es. Bien, gracias. Gracias, doctor. Con todo gusto.